Bueno, pues buenos días a todas y a todos y muchas gracias por conectaros a esta primera sesión de este año 2024 del ciclo de Ciudadanía Activa, que como ya sabéis, ya este es el tercer año que lo vamos haciendo y el objetivo es pues trabajar sobre algunos temas que pueden ser de interés en principio para el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de la Federación Salud Mental Castilla y León y también de vuestros comités locales. Y en este caso concreto, este año también hemos querido abrirlo al grupo de familias, así que, bueno, bienvenidas todas las familias que también estáis hoy. Esta primera sesión la va a impartir José Luis Méndez Flores, que él es técnico del Servicio de Orientación de la Confederación Salud Mental España, que nos va a presentar el Observatorio Estatal de Salud Mental, Derechos e Igualdad, que yo no sé si lo conocéis. Es un observatorio que creó la Confederación ya hace algún tiempo y que también cuentan con una página web. Él va a hacer la presentación, pues más o menos como de 45 minutos o una cosa así, y después también tendremos un ratito para que podáis hacerle las preguntas que queráis, o si durante su presentación surge alguna duda, pues nada, se lo vais haciendo, ¿vale? Como os decía antes, por si alguien no lo había oído, lo vamos a grabar esta sesión para después aquellas personas que tengan interés lo puedan ver más adelante. O sea que si alguien no quiere aparecer en la grabación, bueno, ahora pondré vista de hablante y va a salir José Luis, pero si alguien no quiere aparecer, simplemente con que apague la cámara es suficiente, ¿vale? Pues nada, José Luis, todo tuyo. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias a la Federación por la invitación, muchísimas gracias, Patricia, por todas las facilidades y bienvenidas a las personas del Comité Pro, locales y autonómicos de la Federación y al grupo de familias que antes se refería mi compañera. ¿Vale? Efectivamente, yo llevo muchos años ya trabajando en la Confederación, muchos años conociendo a Patricia y bueno, para mí es un gusto presentaros el Observatorio Estatal de Salud Mental, Derechos e Igualdad, porque es uno de los proyectos más importantes de la Confederación, que se realizó a propuesta del movimiento asociativo y que forma parte del Plan Estratégico del año 2019 al 2022. Eh, para mí, lo vamos a encontrar. Yo, antes de empezar, si quiero que te quede claro, por favor, preguntadme lo que queráis y en el momento que os apetezca y os plazca, ¿vale? No me gustaría hablar durante 40 minutos del tirón porque me puedo ahogar, ¿vale? Entonces vamos a intentar que esto sea lo más participativo posible, que sea lo más dinámico y que cualquier duda que os pueda surgir la comentemos entre todos y entre todas, ¿de acuerdo? Como os decía, es un proyecto estratégico, un pilar en el que nos queremos basar en un futuro y que forma parte de una petición expresa del movimiento asociativo, en la plataforma del observatorio, ¿de acuerdo? Antes de empezar, aparte de remarcar que es un proyecto importante, un pilar básico, sí es importante también, claro, que nace del impulso y del trabajo que desde 2011 hace la Comisión de Derechos Humanos de la Confederación. Esa Comisión de Derechos Humanos de Defensa de los Derechos Humanos de la CONFE la forman las distintas asesorías jurídicas o personal de gerencias incluso que trabaja para mejorar la defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental, ¿no? Y de ese trabajo nace el primer germen, ¿no?, de la creación de este observatorio, ¿de acuerdo? ¿Qué es el observatorio? ¿Qué nos vamos a encontrar en el observatorio? ¿De acuerdo? Para nosotros o para mí es un espacio pionero de denuncia, reflexión, información y defensa de los derechos perdón, de los derechos humanos de las personas con discapacidad, ¿vale? Es un espacio de intercambio, de difusión del conocimiento y de recogida de vulneraciones para que podamos trabajar en una posterior, en una incidencia política y social, ¿de acuerdo? Pero para mí lo más importante es que sea esa parte primera que veis ahí en la diapositiva, ¿no? Ese espacio de intercambio en el que las personas puedan mostrar situaciones por las que han pasado para que no vuelvan a pasar a personas que tienen un problema de salud mental, ¿de acuerdo? ¿A quién va dirigido? Es un espacio que va dirigido a la sociedad en general. Está abierta a la población en general, ¿de acuerdo? Que busca informar y orientar, ¿de acuerdo? Es un espacio para que podamos reflexionar conjuntamente y colectivamente sobre nuestra visión y valores, ¿de acuerdo? Entonces, acordaros, espacio de intercambio, espacio de recogida de denuncias, espacio de información y de orientación. Pero es verdad que va a la población general, va dirigida
a la población general, pero sí va muy en concreto va dirigida a personas que piensen que están vulnerando sus derechos por el simple hecho de tener un problema de salud mental, ¿de acuerdo? Y a todos ahora y a todas se nos viene a la cabeza un montón de situaciones por las que atravesáis o por las que están atravesando vuestros familiares, en las que habéis sentido indefensión, incapacitación y rabia por no poder volcar esos sentimientos en ese espacio de denuncia, ¿no? Y también va dirigido a las personas que ven, que están viendo, que se están vulnerando los derechos de las personas con problemas de salud mental y no saben o no conocen dónde puedo volcar, digamos, esas situaciones por las que están atravesando. Entonces, por resumir estas dos primeras diapositivas, vemos que es un espacio de intercambio, de información y orientación y de recogida de vulneraciones, ¿vale? Tanto a la población en general, ¿de acuerdo? Como a las personas que están siendo vulneradas sus derechos y a las familias o personas allegadas, ¿de acuerdo? Que están viendo cómo a su persona, a su ser querido, ¿no? Se le están vulnerando sus derechos, ¿de acuerdo? En el apartado de... He intentado desarrollar una pequeña presentación No, castellano. siguiendo un poco el esquema que nos podemos encontrar en la página web, que luego, si queréis, le echamos un vistazo conjuntamente, ¿de acuerdo? Te vas a encontrar varios apartados, entre los que destacan para mí los siguientes, ¿no? El de conoce tus derechos. Aquí lo que vas a ver o a controlar es información actualizada sobre los derechos que afectan directamente a las posibles vulneraciones de las personas con problemas de salud mental. ¿De acuerdo? Mirad, he sacado esta diapositiva que la vais a encontrar en la página web nuestra, ¿de acuerdo? Que son los principios generales en los que sobre los que se rigen, ¿de acuerdo? Los derechos de las personas que tienen un problema de salud mental. Si queréis, los leemos conjuntamente, ¿vale? Mira, es respecto a la dignidad y a la autonomía individual, ¿de acuerdo? Es muy importante que en estas situaciones o que en estas posibles situaciones de vulneración de derechos, una de las que más se suelen vulnerar, ¿de acuerdo? Es capar, digamos, la capacidad de decisión que tienen las personas con problemas de salud mental a la hora de tomar sus propias decisiones, ¿de acuerdo? La siguiente es la no discriminación. No discriminación en el tema de empleo, no discriminación en el tema de acceso a la vivienda, no discriminación en el tema de acceso a la educación, ¿vale? La tercera, que para mí es muy, muy importante, que es el tema de participación, inclusión plena y efectiva en la sociedad, tanto como persona sujeta de derechos como persona sujeta de obligaciones. Es una participación real, efectiva, ¿de acuerdo? En todas las esferas de la sociedad, ¿de acuerdo? No solamente en lo que pueda interesarnos, sino también va muy asociado a vulneración de derechos, escasa participación y muchas veces se encuentran barreras, sobre todo invisibles, para que esa participación sea real y efectiva en los distintos estamentos de la sociedad, ¿de acuerdo? Es muy importante que estos principios se basen en el respeto por la diferencia y aceptación de las personas con discapacidad. Es decir, la discapacidad en sí no está en la propia persona que tiene ese problema de salud, sino que está puesta más en la propia sociedad que no tiene las herramientas suficientes como para aceptar la diversidad y la condición humana de las personas que tienen ese problema de salud. ¿De acuerdo? Es muy importante garantizar la igualdad de oportunidades en todas las esferas y ya no solamente con las personas que no tienen discapacidad, sino con el resto de discapacidades, ¿vale? Importantísimo la eliminación de barreras. Nosotros no tenemos la necesidad, a no ser que haya una discapacidad asociada física, sino el tema de la accesibilidad a la justicia, accesibilidad cognitiva, accesibilidad psicosocial, para que estas personas que tienen un problema de salud mental puedan acceder en la igualdad de oportunidades y con una participación real y efectiva en el resto de esferas de la sociedad, ¿vale? Importantísimo, y en eso la Confederación
el movimiento asociativo en general ha dado un paso de gigante, que es la igualdad entre hombres y mujeres, esa visión eh, igualitaria de no discriminación, ¿vale? Y muy importante el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas. Es decir, la importancia en una detección precoz, una intervención comunitaria en la que se respeten las capacidades diversas de las personas, ¿vale? No sé si he ido muy rápido en estos principios, o si tenéis alguna duda respecto a alguno de ellos. ¿No? Sigo. Perfecto. En este punto de conoce tus derechos, es muy importante la aparición de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entiendo que todos y todas a esas alturas de la película ya conocemos. Es una legislación que entra en vigor en España hace más de 15 años. Es el asentamiento legal más importante o el avance legal más importante en materia de derechos sobre personas con discapacidad que hay en la sociedad española, ¿vale? Y aquí hemos sacado varios, 6 derechos de los que aparecen en la Convención que afectan de pleno, ¿vale? En el día a día de las personas que tienen un problema de salud mental, ¿no? Por supuesto, derecho a trabajar, ¿vale? Derecho de opción de vivir de la forma independiente y ser incluidas en la comunidad, ¿vale? Asegurar que las mujeres y niñas puedan disfrutar plenamente en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Ahí acordaros el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿vale? Es muy importante gozar del más alto nivel posible de nuestro estado de salud sin discriminación por temas de discapacidad y teniendo en cuenta, por supuesto, las cuestiones nacionales que merecen. Libertad de expresión y opinión, incluida la libertad, sobre todo, de recabar, recibir información, ¿vale? Sobre todo lo que nos afecte de forma directa a las personas que tienen un problema de salud mental y a las familias, ¿de acuerdo? Y los estados tienen la obligación, ¿vale?, de brindar a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para desarrollar una vida de forma autónoma e incluidas en la sociedad, ¿de acuerdo? Fijaros, yo he extraído estos 6 derechos, pero si conocéis la convención, es bastante amplia y se pueden extraer bastantes más. Yo he cogido estos 6 porque creo que afectan a diferentes esferas de la vida de las personas con problemas de salud mental y de sus familias, que creo que son muy importantes a la hora de garantizar los derechos de estas personas. Fijaros, para mí la convención, como os decía, es el salto más importante que se produce en este país a nivel legislativo relacionado con temas de discapacidad. Apuesta por el fomento de modelos de atención centrados en la persona y en su proyecto de vida, ¿vale? Y sobre todo en sus necesidades y expectativas de cada momento y de forma individualizada. Es decir, es muy importante detectar las necesidades y expectativas de cada una de las personas, ¿vale? Y es básico centrarnos eh, en las personas, en las capacidades de las personas, ¿vale? Y no tanto en los diagnósticos sin etiquetas. Es clave focalizar nuestra intervención, nuestro interés, nuestra máxima atención, ¿vale?, en las capacidades sanas, entre comillas, que tienen las personas para desarrollar una vida plena. Vamos a olvidarnos, a partir de la convención, vamos a olvidarnos de etiquetas, de, de, de modelos más basados en el biomédico, ¿de acuerdo? Y más basados en modelos psicosociales, basados en derechos. Ya las personas con problemas de salud mental, a raíz de la convención, no tienen por qué pedir el favor de acceder a ciertos derechos, sino que tienen una base legal en la que apoyarse para pedir la inclusión de las personas con problemas de salud mental en esos y otros muchos derechos que hemos tocado en la diapositiva anterior, ¿de acuerdo? Como os decía, es un acuerdo escrito entre Estados que se rige por el derecho internacional y tiene carácter vinculante. Y esto es clave.
Esto es clave. Y hasta hace poco tiempo parecía papel mojado en el Estado español, ¿no? Es decir, los estados están obligados a cumplirlo y es exigible en España desde el 2008. Es decir, vamos para 15 años, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, a partir de la entrada en vigor de la Convención, lo que hacemos es reforzar el derecho de los derechos humanos, perdón, el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad, quienes a lo largo de la historia pues, se han visto particularmente discriminadas y ahora mismo requiere una protección específica sobre sus derechos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Diréis, parece muy bien, José, pero ¿en qué puedo ayudarme todo esto? Para mí, veis las fotos, con la entrada en vigor de la Convención yo no creo que sea necesario muchísima más legislación relacionada con temas de discapacidad, sino que lo que tenemos hay que usarlo, usarlo con criterio y estén ordenadas, ¿no? Si veis una diapositiva a la izquierda, son como herramientas desordenadas, yo creo que la Convención lo que ha venido es un poco a poner orden, ¿no? Perdón, y concierto a la legislación vinculante sobre los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Por eso os decía, para mí es una herramienta jurídica que nos apoya a la hora de iniciar acciones legales o emitir cualquier tipo de queja o reclamación. Por eso es muy importante la presencia de la convención dentro de esta plataforma del observatorio, ¿vale? Porque es clave a la hora de iniciar cualquier tipo de queja o reclamación, ¿vale? Es clave que las personas con discapacidad y en su defecto las federaciones, asociaciones locales puedan presentar comunicaciones ante el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, alegando que en su país se violan sus derechos humanos, ¿vale? Y que la convención, perdón, establece que para cualquier tipo de discapacidad se tendrán que crear todas las adaptaciones, apoyos y refuerzos precisos para defender los derechos recogidos en esta y garantizar así a las personas con discapacidad la oportunidad de disfrutar de una vida lo más pleno y discriminaciones. Perdón, lo plena posible y sin discriminaciones. Este párrafo de aquí es clave, porque si veis, la convención pone eh, el foco en la sociedad, que tiene que crear todas las adaptaciones, apoyos y refuerzos. No, no es que la persona con problemas de salud mental tenga, tenga que hacer el esfuerzo, entre comillas, que sí tenemos que hacer todas las personas con discapacidad y sin discapacidad, ¿de acuerdo? Para poder disfrutar de la vida de la forma más plena y sin discriminaciones, sino que la sociedad tiene la obligación de generar estas estructuras que garanticen una participación plena, real y efectiva de las personas con problemas de salud mental en todas sus esferas. ¿De acuerdo? Ese párrafo lo tenemos que tener a fuego, esta diapositiva, porque es la que nos va a permitir detectar si nos están vulnerando nuestros derechos o no. ¿De acuerdo? Es muy importante que tengáis claro eso. ¿Vale? Mirad, y aquí viene una parte muy importante de de la plataforma del Observatorio Estatal de Salud Mental, Derechos e Igualdad de la Confederación. Hay una pestañita, un cuadradito, que pone Cuéntanos tu caso. Esto lo habilitamos porque si os acordáis al principio de la definición de qué es el observatorio, ¿no? Es ese espacio de recogida de vulneraciones, ¿no? O de posibles vulneraciones, ¿vale? Y nosotros en este punto tenemos la posibilidad de orientar de forma gratuita de cómo actuar ante una posible vulneración. ¿De acuerdo? Y os cuento un poco el hilo conductor que hay debajo. Cuando veamos luego más adelante, bicheemos en la página web, os vais a encontrar que hay un formulario que vosotros podéis y vosotras podéis completar de la forma más concisa posible y concreta posible para que nosotros desde nuestro servicio de orientación podamos orientaros al respecto. Ese servicio de orientación lo componemos la persona de documentación, que es Pablo, Irene, que es la asesora jurídica, y yo, que soy el trabajador social. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tengamos
ese caso en nuestro poder, yo soy la persona que lo filtra y generamos esa orientación, repito, que es anónima si queréis y gratuita, que cumplimos y garantizamos la protección de datos a través de esta plataforma y os facilitamos que podáis contarnos lo que ha sucedido. Ya puede ser simplemente por el hecho de contarnos lo que ha pasado o buscando una orientación para hacer acciones posteriores ante esa vulneración que habéis sufrido. ¿De acuerdo? Mirad, desde el año diciembre, el 10 de diciembre, entró del 22, entró está puesta en marcha de esta plataforma del Observatorio Estatal y en el año 2023 hemos atendido 39 casos. Es verdad que no son muchos todavía, pero que empiezan a ser una cantidad significativa en este año de 2024, porque estamos ya casi en las mismas cifras y han pasado solamente 4 meses. ¿De acuerdo? Estamos en un proceso de difusión y en un proceso en el que se conozca eh, la existencia de esta plataforma, ¿no? Son 39 casos atendidos, ¿vale? Desde que se puso en marcha a través de la Confederación esta plataforma, ¿vale? Como veis, la tipología de la persona demandante en el observatorio es 6 de cada 10 de personas que han usado esta plataforma son mujeres. ¿De acuerdo? 7 de cada 10 que han usado el observatorio para denunciar la situación son personas con problemas de salud mental. Aquí, por ejemplo, para nosotros es muy importante que esta plataforma sea usada por las propias personas que tienen un problema de salud mental. Que es verdad que, como os decía, que está abierto a todo el mundo, pero creemos que es muy útil que las personas que tenéis un problema de salud mental reconozcáis esta plataforma del observatorio como una herramienta útil para mostrar la cantidad de vulneraciones que día a día sufrís las personas con problemas de salud mental. ¿De acuerdo? El 25% son familiares y un 3% poco significativo son profesionales que han detectado que existen vulneraciones en el día a día de su trabajo. Eso es muy rico también, ¿de acuerdo? Mirad, el 85% de las demandas atendidas van relacionadas directamente con vulneraciones. El otro 15% van relacionadas con otro tipo de tipología de casos que ahora mismo no viene a cuenta contar, ¿no? Pero fijaros, del 85%, 21 de ellas están relacionadas con la atención sociosanitaria, con la vulneración que han tenido las personas con problemas de salud mental en su atención sociosanitaria. ¿Qué podría entrar aquí? Podría entrar aquí situaciones que se evadan el consentimiento informado, que se elimine ese consentimiento informado, que no se participe de una forma real y efectiva en el proceso de recuperación, que no se faciliten las estructuras para que la persona con problemas de salud mental participe de una forma real en ese proceso, que no se garantice una información accesible, que, que se vulneren sus derechos en los ingresos involuntarios, por ejemplo, y ahí van muy asociados el tema de contenciones mecánicas y farmacológicas, ¿de acuerdo? O sea que son muchísimas las que van relacionadas con la atención sociosanitaria, perdón. Y la otra parte importante son las que van asociadas al acoso laboral, a la falta de adaptación del puesto de empleo, a la falta de posibilidad de poder compaginar la atención sociosanitaria con el empleo, ¿vale? Es muy importante que tengáis claro que es lo que más o menos a día de hoy nos está surgiendo como vulneraciones de derechos que nos llegan al observatorio, ¿vale? Las conclusiones que hemos sacado con esto a la hora de analizar los datos para hacer la presentación, ¿vale? 6 de cada 10 personas son mujeres. El 95% de las demandas realizadas por mujeres están relacionadas con la vulneración de los derechos de las personas con problemas de salud mental. El 95%. Es decir, 9 de cada 10 mujeres que nos llaman
o que nos pasan en el formulario están relacionados con vulneración de derechos. Y sobre todo van con salud mental y maternidad, que es un caso muy importante, y atención sociosanitaria, que os decía antes, ¿vale? Y el 60% de las demandas han sido realizadas, perdón, por mujeres con problemas de salud mental. ¿Sí? ¿Os llama la atención algo de estos datos? ¿No? Sí, al final voy a hablar del tirón, Patricia, ¿sabes? Sí, a mí me... ¿Puedo hablar? Hola, Alberto, ¿qué tal? José Luis, soy Alberto Encantado. soy de Salud Mental Aranda. Sí, Y, saludo a Nuria, que veo esto que también está, que es de la Junta Directiva. Mira, a mí lo que me choca es que la mujer, bueno, aquí en lo rural se la atiende muchísimo. Hay muchas cosas para mujeres en Salud Mental Aranda. Se la atiende muchísimo, pero la cantidad de mujeres que hay con problemas de salud mental. ¿y Sí, por qué eso pensáis que puede pasar eso? porque son más vulnerables, son más sensibles y son iguales con los mismos derechos que los hombres. Aquí en Salud Mental Aranda hay muchísimas cosas para las mujeres, Yo creo especialmente para mujeres. que en la propia Federación de Castilla y León están haciendo programas muy interesantes de atención en el medio rural a las mujeres, ¿verdad, Patricia? Si no me equivoco, ¿vale? Y Sí. los casos de las personas, de mujeres que tienen problemas de salud mental también va muy asociado a la presión a la que se ven sometidas, a temas de violencia de género, a temas de roles como muy marcados que se están esperando de ellas, que luego es por propia discriminación se están vulnerando, ¿vale? Entonces es muy importante que generemos esos espacios de atención, tanto en el medio rural como en el medio no rural, para que las personas, en este caso las mujeres con problemas de salud mental, puedan acceder a esos procesos de recuperación. No se te he cortado, Patricia, yo creo. No, 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 que sí, te iba a decir que además, aparte de las mujeres con algún problema de salud mental, también hay que tener en cuenta que en el caso de las familias, mayoritariamente las cuidadoras principales son las Eso mujeres. es la otra parte, Así que también correcto. me imagino que parte de que esas consultas sean realizadas por mujeres también influye porque las madres o hermanas o las Sigue mujeres, las siendo, esposas, siguen siendo sí, las cuidadoras sigue principales. siendo como perfil principal de nuestro observatorio, que como os decía, 6 de cada 10 son mujeres, pero la gran mayoría de las personas, no con problemas de salud mental, sino familiares del entorno, que hacen las consultas, siguen siendo personas cuidadoras, en este caso mujeres, ¿vale? Y esa carga también subjetiva y objetiva que tiene el cuidado de la persona con problemas de salud mental, ¿vale? También puede llegar a provocar eh, problemas de salud mental en la cuidadora, ¿no? Y en las familias. ¿Sí? ¿Avanzamos? ¿Una más? Vale. Em, vale. En cuanto a la tipología, lo que os decía, el 85% están relacionadas con la vulneración de derechos, ¿vale? Los escenarios relacionados con los ingresos, condiciones mecánicas, farmacológicas, aislamiento, ausencia de consentimiento informado, todo esto sucede y empieza a suceder. Lo que nos ha llamado mucho la atención es que son casos que han pasado hace tiempo. No sé si me explico, que es necesario que la persona que ha sufrido estas vulneraciones pase por un proceso, no sé si decirlo porque no tengo como de asimilación de lo que han pasado, para luego volver a ponerlo encima de la mesa, ¿no? Que hay un trabajo previo para que sean capaces de poder verbalizarlo, porque el daño psicológico y físico ha sido tan brutal que simplemente el hecho de recordarlo y de verbalizarlo supone una regresión muy dura. Eso nos llama mucho la atención y es verdad que no está registrado en el observatorio, pero como son casos que han pasado ya varios años, ¿de acuerdo? De una mala praxis a la hora de realizar ese tipo de ingresos. ¿Sí? ¿Vale? O los tratamientos involuntarios, ¿vale? Y el tema de acoso laboral que hemos visto antes, ¿no? Que hay un porcentaje bastante alto relacionado con esto, ¿vale? Y es muy importante que, que tengamos claro
han entrado a la sala. Ahora ya sigo, ¿vale? Es muy importante que tengamos claro que en ese proceso de cuando sucede la vulneración hasta que lo pueden verbalizar las personas que tienen problemas de salud mental o las familias, quizá la función que pueden hacer las asociaciones de apoyo, de acompañamiento y de recuperación y de, ¿por qué no?, enseñarles el camino para poder denunciar esas situaciones es básica. Es básica, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque a nosotros nos llegan cosas, hechos, sucesos que han pasado hace 10, 15, 20 años. Que es ahora cuando esa persona se ha dado cuenta de lo que ha vivido. Porque otra de las cosas que suele pasar cuando existen ese tipo de vulneración de derechos es que las personas que lo sufren lo consideran lo normal. Y una vez que tú normalizas ese tipo de situaciones, has perdido toda tu sensibilidad para poder detectar lo que estás viviendo. Y es muy importante el apoyo de las personas profesionales para intentar acompañarles en ese proceso, o de las familias en ese proceso de no considerar normal que, por ejemplo, no tenga un consentimiento informado, o no considerar normal que existan condiciones mecánicas y farmacológicas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y en cuanto a la tipología, entre Cataluña y Comunidad de Madrid, registran el 50% de los casos registrados. ¿Vale? Es verdad que Castilla y León es bastante activa, también, pero está por detrás de Cataluña y Comunidad de Madrid. ¿Vale? Mirad, en el apartado de Defiende tus derechos, va relacionado a dónde te vas a poder dirigir. ¿Vale? Te puedes dirigir a la CONFE, te puedes dirigir a los servicios de asesoramiento jurídico de las federaciones, te puedes dirigir al defensor del pueblo, y aparecen las direcciones a las que podéis hacer llegar este tipo de vulneraciones. Ahora, si queréis, cierro la presentación y bicheamos la web, ¿vale? ¿De acuerdo? Mirad, en este apartado vamos a ver, la Confederación va subiendo y va actualizando los informes anuales sobre las principales vulneraciones que sufren las personas con problemas de salud mental. Son los informes del estado anual que generamos a través de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos. ¿Vale? Y ahora vamos a verlos. Y ahí podéis ver cómo anualmente se detectan una serie de vulneraciones y se proponen una serie de buenas prácticas para evitar que se sigan sucediendo ese tipo de vulneraciones. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ¿vale? Y luego tenemos un acceso directo con nuestro servicio de documentación, que os acordáis que formaba parte del servicio de orientación, en el que podéis consultar cualquier tipo de documentación relacionada con derechos y salud mental. ¿Vale? Entonces, si queréis, cierro esto, vamos a visitar un poco la página web, ¿vale? ¿Sí? Creo que es de utilidad. No estáis viendo nada ahora, ¿no? No. Voy a compartir. Ahí. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Esta es el inicio, la página de inicio del Observatorio Estatal de Salud Mental, Derechos e Igualdad. ¿Veis? Y aquí podéis acceder, bien, a través de aquí, del menú, ¿vale? O bien a través del scroll, ¿vale? Entonces, como veis, habéis visto aquí el apartado de Conoce tus derechos, en el que está referenciado el tema de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hemos hablado antes, ¿vale? Aquí es el apartado en el que hay que pinchar para hacernos llegar vuestro caso de vulneraciones, ¿vale? Si pinchamos y lo vemos, ¿vale? Mira, es un formulario en el que nosotros garantizamos, perdón, la confidencialidad, el anonimato, ¿vale? Y
Lo que pedimos es nombre, si tú quieres, el que tú quieras, ¿vale? Y lo que hacemos es nos indiques, quieres que contactemos contigo por teléfono, por mail, o que simplemente estéis utilizando esto como un desahogo, ¿vale? Y que nos escribas aquí tu caso. Una vez aceptas esto, que es la protección de datos, esa demanda de orientación me llega a mí y soy la persona que va a filtrar y que os va a poder orientar al respecto, ¿vale? ¿Veis? Entonces, encuentran tu caso, veis el formulario que es sencillo porque lo que hacemos es un primer paso para una posterior indagación o exploración sobre lo que está pasando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y a partir de ahí generamos esas herramientas para poder realizar una orientación eh, ajustada, profunda y respetuosa, ¿vale? Defiende tus derechos, es lo que os decía antes, de dónde vas a encontrar las herramientas o dónde vas a poder detectar las herramientas para poder, perdón, los estamentos para poder contarnos las vulneraciones, ¿vale? Esto es bastante sencillo, pero sí quiero detenerme en esto. Es el estado de los derechos humanos en salud mental. Aquí veis, lo estáis viendo, ¿no? Un informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental, que es anual, que trabaja a través de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación, ¿vale? Y que anualmente se vuelca, ¿vale? Y lo que es una misma estructura todos los años, la misma estructura que es se hace una serie, se detecta a través del trabajo de la comisión, se detecta una serie de vulneraciones y a través de esas vulneraciones hay un hilo conductor en el que se vuelcan o aparecen una serie de buenas prácticas, reivindicaciones que se han realizado para evitar que se sigan produciendo, en la medida de lo posible, las vulneraciones que hay en el día a día de las personas, ¿vale? Aquí veis los informes actualizados, ¿vale? Los otros informes que tienen que ver con la vulneración de derechos, ¿vale? Y sobre todo, por ejemplo, los dos últimos informes que se han realizado en 2023, que están relacionados con la salud mental, perdón, con la situación de la salud mental en España, que fue con la colaboración de la Mutua Madrileña, ¿vale? Y el tratamiento de ingresos voluntarios en salud mental, ¿vale? Que es a través de la Universidad Carlos III, ¿vale? Que son dos elementos claves para conocer, primero, la situación que tiene la salud mental en España y dos, sobre todo, lo que sucede alrededor de los tratamientos e ingresos involuntarios de salud mental, que vosotros y vosotras sabéis de primera mano cómo son y lo que sucede y el daño que están realizando o que se han realizado con ese tipo de tratamientos, ¿vale? Y sobre todo, las herramientas que tienes para evitar ese tipo de tratamiento, ¿vale? Es decir, si veis, todos los informes tienen un punto pedagógico, es decir, se detecta la vulneración y se pone de manifiesto qué herramientas se pueden usar o se tienen que usar para evitar este tipo de vulneraciones. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y esto es clave. Para conocer vuestros derechos, lo más importante son dos cosas: que exista información y formación. Esos dos elementos son claves para que vosotras y vosotros podáis detectar de una forma rápida que estáis siendo vulnerados vuestros derechos en distintas esferas de la sociedad, ¿vale? Y estas dos partes van asociadas a las novedades que tenemos y esto va linkado a nuestro servicio de documentación, al ámbito de defensa de los derechos de igualdad de oportunidades, ¿vale? Como veis aquí, van asociados con la defensa de derechos, tema de derechos humanos, tema de atención sanitaria y sobre todo el tema de empleo. Son los cuatro patas, digamos, que aparecen también en la vulneración de derechos que hemos detectado en la plataforma del observatorio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, por cerrar esta pequeña exposición de 45 minutos, sí es importante que tengáis claro que esta plataforma
o este Observatorio Estatal de Salud Mental y Derechos e Igualdad es una herramienta diseñada a petición del movimiento asociativo, es un pilar clave en el desarrollo posterior de la defensa de los derechos humanos de las familias y de las personas con problemas de salud mental, y que es una herramienta muy útil para el movimiento asociativo, en el que podáis volcar cualquier tipo de vulneración sin miedo a las represalias, sin miedo a que se os coja la matrícula, entre comillas, y con el apoyo de un equipo profesional detrás que os pueda asesorar en algún momento determinado sobre vivencias que tenéis en el día a día. ¿Vale? He cumplido, son 45. Ahora sí quiero, por favor, que me comentéis cualquier cosa. ¿Vale? Muchas gracias, José Luis. Me Perdona, pareció... Patricia, Dime. en la presentación aparece el enlace directo al observatorio para que puedan acceder, ¿vale? Para que podáis ver, bichear y trabajar. Y aparece, bueno, mi contacto lo tenéis a través de Patricia y podéis llamarme las veces que queráis oportuno, Sí, ¿vale? mañana les pasaré por correo electrónico el Vale, vídeo de hoy y el vale, enlace de la presentación y también el enlace a la página web. perfecto. Muchas gracias, ha sido ¿Preguntas? súper interesante. Yo tengo una pregunta, si no pregunta nadie, pregunto yo. Vale. Una vez que tenéis, que recibís una reclamación, una queja, un comentario, Bueno, ya, sí. si en algún momento vosotros intervenís de manera directa, quiero decir, por ejemplo, una persona que haya tenido un problema a nivel sanitario, ¿le ayudáis a presentar una queja ante atención al paciente o ese tipo de tareas también las Sí. desarrolláis? Nosotros lo que hacemos primero es, como te decía, filtramos, analizamos y derivamos normalmente a nuestra asesoría jurídica, ¿vale? Que yo creo que Irene ha dado alguna charla aquí en otros años. Entonces, una vez que Irene detecta, lo que hacemos es pedir más información al respecto de la persona. Si en principio la persona quiere presentar ese tipo de reclamación, queja o escrito, ¿no? Sí, hacemos el escrito, ¿vale? Y hacemos la queja, ¿vale? Es verdad que ese escrito lo que pedimos a las personas, pues un poco en línea, ¿no? A lo que hemos hablado antes de participación, ¿no? Si os acordáis. Les pedimos que escriban, pues, cómo han vivido esa situación y que vayan, que no pasa nada porque lo digan de una forma no jurídica, que cómo podría decirlo yo, qué sentimientos han tenido, qué experiencias han vivido, cómo les han hablado, por ejemplo, o qué ha sucedido en sí, ¿no? Y desde el servicio del observatorio, en este caso desde el servicio de asesoría jurídica, lo que hacemos es darle forma legal, ¿no? A ese escrito, con ese apoyo jurídico, con ese lenguaje específico y técnico jurídico para que se pueda apoyar de la mejor forma posible esa reclamación. Lo único que no hacemos es firmar nosotros, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si tú, o José Luis, tiene ha sufrido una vulneración de derechos, yo le cuento a Irene lo que he sufrido, lo que he vivido, cómo lo he experimentado, se da una forma, un escrito legal, y el que lo firma, el que lo presenta, digamos, soy yo. ¿Vale? Sí. No sé si me he explicado bien eso. Perfectamente. ¿Puedo decir algo, querida Patricia y José Luis? Sí, Alberto, ¿no? Sí, a lo solamente la verdad. Yo conozco un caso, bueno, estoy tomando apuntes para el comité que me dijo ayer la coordinadora. La coordinadora. Conozco un caso de una familia aquí en Aranda, que es de salud mental, que le van a quitar el piso porque como se han divorciado de su marido, pues y es que lo necesitan. Y resulta que esa persona está en juicio y lo ha pedido ayuda a abogados, no sé si de la federación o así, para que le asesoren porque su hijo tiene una enfermedad mental y le está vulnerando a esa familia, el padre este. Yo creo que lo está vulnerando porque esto no puede ser, porque le van a quitar el piso y que es aquí en Aranda. Es que Pero esto es un caso muy lo complicado. primero que hay que discernir ahí, Alberto,
es si ese quitar en piso, entre comillas o sin comillas, va asociado a un problema de salud mental o va asociado a otro tipo de situaciones. No sé si me No, estoy es cosa explicando. económica, que quiere llevarse el dinero él. El piso es compartido, está por lo visto en lo que han hecho la herencia, eso, bueno, es una vivienda, es compartido para los dos. Y claro, es que está la cosa. Lo tienen firmado como para él y para ella. Bueno, pues si tú ves oportuno cuando tomes las notas y hablas con esa familia, si le quieres comentar que pueden usar mi teléfono o pueden usar esa plataforma, pues lo vemos, lo que lo puede valorar Irene y a partir de ahí vemos cómo lo podemos Pues, orientar, porque algunas veces, como te decía, esa discriminación no viene asociada por un problema de salud mental, sino viene asociada por otro tipo de situaciones igualmente violentas y prejuiciosas, pero que digamos que exceden de nuestro ámbito de actuación profesional, ¿vale? Porque al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es, como te decía al principio, que informamos, asesoramos en un espacio de recogida e intercambio de opiniones relacionados con la salud mental, sí, ¿vale? sí. Otra cosa quería decir yo, Y ya, Alberto y luego Nuria, creo, ¿no? O como quieras, Patricia. Patricia, Sí, si quieres, Alberto, como ha sido tu pregunta, pues ahora pasamos a Nuria y luego volvemos a ti, ¿vale? gracias, sí, Nuria, Venga, sí. Nuria. Hola, Hola, mira, Nuria. hola, bueno, quería hacer lo que ha comentado Alberto. El caso no es tan sencillo, ¿sabes? O Ya, sea, ha hablado, es un tema de la vivienda es una sociedad en su día y es complejo, que no es solo. El tema es que, claro, la persona que vive, que es familia, es la madre, el hijo menor es el que vive, es el que tiene problemas de salud mental. Y el problema es que se pueden quedar, pero es un tema de, pues, de los padres y el piso es una sociedad, que ya. no es tan fácil, ¿sabes? Entonces ahí es un tema. Así que, bueno, pues se la puede comentar. Yo que ella participa en un GAN de familias aquí en Aranda conmigo también. Ujú. Lo puedo comentar que si os quiere comentar algo, pero No es tan sencillo. no es tan sencillo, es complicado porque no es como que es una sociedad, la vivienda está dentro de una sociedad, que es Vale, donde viene el problema. vale, Simplemente vale. aclararlo un poquito porque son situaciones que a veces oímos hablar y queremos, pero si no conocemos todos los datos, yo tampoco conozco mucho en profundidad, Por pero sé lo eso, suficiente, por entonces eso hay que tener cuidado. claro, por eso os decía que es muy importante y en ese formulario que os he enseñado, es verdad que se puede, no tiene limitación de escritos, se puedes explayar, digamos, uno, ¿no? Pero es verdad que es muy importante, sí que si la persona quiere seguir adelante, pues que nos facilite un teléfono. Más que nada porque donde vamos a recabar más información es en una entrevista casi. ¿Sabes? En una información casi mucho más fluida, ¿no? Que por WhatsApp o que perdón, por WhatsApp, por mail, ¿no? O por este formulario, ¿no? Sí, Sí, yo se lo comentaré a la compañera, pues oye, mira, hay esta herramienta o esto, si quieres pues si ya quiere. escribir, ¿sabes? Pues comentarles tu caso y ellos que te asesoren y que te digan y ya está. Vale, pues nada Perfecto. más. Venga, Nada, Nuria, gracias. nada. Alberto. Gracias, Nuria, por aclararlo. Claro, yo tengo información, pero no del todo. Quería decir también, Patricia, ya, aunque no es de esto, yo el próximo comité, que es el 26 voy a decir, ya lo hablé con la coordinadora profesional de referencia, que voy a delegar, ¿sabes?, para el comité, porque yo voy a hacer con 70 años y voy a enseñar a otros que cojan rodaje. Yo llevo preparando el comité ya más de 10 años y entonces quiero que salga bien como hasta ahora, que salga bien como hasta ahora, está muy bien aquí en Castilla y León, nuestro comité está muy bien funcionando. Y quiero enseñar a otros que sean coordinador y moderador del comité. O sea, enseñarles a ir con ellos, cómo lo hago, porque claro, yo ya la dije, no estoy, tal vez yo por la formación que tenga, no es porque sea mejor que los demás, pero estoy muy preparado y tengo medios. Ya dije que a lo mejor si no sale ninguno, vamos, se presentan gente, lo apuntamos, y si no hay ninguno, a lo mejor tiene que hacer una monitora. Lo dije esto, para el comité Vale, nuestro. Alberto, si te parece, como es una cosa puntual del comité de Aranda, si te parece, pues lo hablamos después, ¿vale? Sí, Era, lo vamos bueno, después, sí. vale, Lo estupendo. vamos tú y yo. Sí, Vale, gracias, Alberto. Si de alguien más nada. tiene alguna
Uy, perdón, que me silencio a mí mismo. Si alguien tiene más alguna pregunta para José Luis, yo creo que es una herramienta muy útil, que no sé si la conocíais o no la conocí, la verdad es que ya lleva tiempo funcionando, pero no sé si, bueno, yo creo que puede ser de interés para situaciones concretas que en todas las asociaciones se dan, a nivel personal y luego a nivel de asociaciones también, que somos conocedores, tanto profesionales como familias, de situaciones que están sucediendo, pues a nivel sanitario, a nivel laboral, a nivel legal, bueno, a muchos niveles y por tenerlo en cuenta. Yo Sobre quisiera todo, hacer una pregunta. Soy Belén de Burgos. sí, Belén, dinos. Mira, yo trabajo en un centro especial de empleo aquí en Burgos y bueno, igual es una demanda un poco general. Tendríamos más horas de médicos. ¿Quieres decir como permisos para acudir al... A los médicos, porque entre que nos desplazamos y volvemos, se nos pasa los 20 horas que tenemos de convenio. A lo mejor eso es un tema general en el que se puede abordar, pero se puede, por ejemplo, mira, ¿os acordáis al principio cuando hablamos que ese tipo de vulneraciones nosotros lo utilizamos también para hacer incidencia social y política? ¿Vale? Por eso es muy importante, porque, por ejemplo, nosotros, si recogiéramos ese tipo de información, cuando tengamos que hacer aportaciones relacionadas con centros especiales de empleo, con temas de empleo, sí podríamos meter ese tipo de reivindicación. Por ejemplo, para que te hagas una idea, nosotros desde el pasado enero hasta marzo hemos hecho aportaciones a 12 normativas legales desde todo tipo, desde baremos de discapacidad, temas de cartera de servicios, temas de empleo, ¿vale? Y ahí a lo mejor no está sucediendo por eso decía, una vulneración a vosotras como personas físicas, pero sí estáis detectando en vuestro alrededor que se están vulnerando ciertos derechos, por ejemplo, como puede ser eso, o eso puede ser una adaptación. ¿Os acordáis de lo que hablamos en el tema de la convención? Puede ser una adaptación necesaria de la sociedad para que se proteja a las personas con problemas de salud mental a la hora de acudir a sus citas médicas, sin tener que gastar la totalidad de esas 20 horas que dices, Ana. Y es que se nos queda un poco corto. Belén, perdón. Pues entonces a eso me refiero, que Sí. quizá puedes utilizarlo y ponerlo como una reivindicación general en que nosotros como confederación podamos recoger en un futuro y volcarla como incidencia política y social al resto de organismos. Creo que estaría muy bien. Sí, pues mira, es una herramienta para ti, para que lo puedas hacer. Vale, vale. Y Me entonces parece tendría muy que útil, dirigirme a además. vosotros, tendría que Claro. dirigirme a vosotros y moverlo y así, ¿no? Bueno, Para... pues todo lo que podamos hacer. A ver, luego también es importante, y Patricia me va a entender esto, las expectativas que tengamos. Hmm. Porque, por ejemplo, nosotros, pues no sé, entre Irene y yo hemos hecho lo que te decía, un montón de aportaciones y, y algunas se recogerán, ¿no? Otras Sí, no, alguna, pero pero creo bueno. que nuestro trabajo como confederación es seguir siendo un organismo de incidencia política y social para que, al menos a nivel legal, evitar que sucedan ese tipo de vulneraciones. O que al menos exista normativa para proteger y evitar ese tipo de situaciones. Vale, pues muchas gracias. Nada, Sí, es muy importante esto que comentabas. Un segundín. Esto que comentabas, la diferencia entre vulneración de derechos, que sería, por ejemplo, en el caso que comentaba Belén, que no les dejaran ir al médico, y lo que supone una incidencia política eso que tú es. dices, que es si el convenio marca 20 horas y sí que puedes disfrutar de esas 20 horas, pero te parecen pocas, pues hacer esa reclamación para que en un momento desde la Confederación se pueda hacer esa incidencia y que, pues yo qué sé, en la siguiente regulación de centros especiales de empleo, pues en vez de ser 20 sean 25. Claro, Pero tener en cuenta esa diferencia que tú comentabas de lo que es vulneración como tal y lo que es carta a los Reyes Magos, que también puede sí. ser esa solicitud. Es muy Estaba importante, ¿eh? Es muy importante que seamos capaces de detectar ese tipo de mecanismo de adaptación que la sociedad debería poner en marcha para que las personas con problemas de salud mental tengan los mismos derechos y obligaciones que el resto. Y ahí, por ejemplo, viene una de ellas, esa ampliación, por ejemplo. Se puede proponer, a veces se acepta, a veces no, pero al menos que desde la Confederación se pueda recoger ese tipo de situaciones.
si la vemos apropiada, claro. Vale, había levantado la mano Rosy y creo y también Sara, creo, ¿no? Nos hemos animado. Rosy, creo que estaba antes Sara, que había levantado la mano antes. Espera un segundín. Hola, Sara. Buenos días, hola. Hablamos desde la Asociación Salud Mental León en la delegación de Ponferrada. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Y yo solamente voy a poner voz a la pregunta que hace una compañera. Yo estoy con 4 personas más, pero le da un poquito de vergüenza. Está comentando una compañera si es posible comentar uno de esos 39 casos que habéis abordado desde el observatorio en el año 2023, si hay alguna posibilidad de comentar así alguno, pues el más llamativo, bueno, que más os haya llamado la atención un poquito Claro. para... A ver, son casos que, como se decía, son anónimos. Son anónimos. Entonces, sí es verdad que yo no los he traído aquí a colación porque pensé que no iban que no ibais a preguntar en concreto de un caso, ¿no? Son anónimos y nos gustaría respetar y mantener ese anonimato, ¿vale? Pero sí es verdad que se repite un patrón muy importante y a lo mejor os vale con la respuesta, ¿vale? El patrón suele ser mujer, ¿vale? Suele haber pasado unos 5 o 10 años desde que se han vulnerado sus derechos. En ese proceso ha sufrido muchísimo, ruptura brutal de sus redes, de su familia, de sus parejas, de empleo, ¿vale? Ese proceso de recuperación, y una vez que está recuperada o inicia recuperación, se da cuenta de por lo que ha pasado. Y va muy asociado a las contenciones mecánicas y farmacológicas, casi todas ellas. La gran mayoría, ¿vale? En el que por qué esa persona ha tenido que estar atada mucho más tiempo, en el que no se ha informado por qué está atada, en el que no hay un registro de esa contención, en el que incluso estando con ganas de ir al servicio o con higiene femenina ha estado atada, ¿vale? Ese tipo de vulneración es la que se está representando más. O sea, si yo tuviera que decir un patrón, respetando el anonimato, es mujer, entre 5 y 10 años después de la vulneración, y suele ser en temas de contenciones farmacológicas y mecánicas, ¿vale? Genial, muchas gracias. Gracias. Y no puedo ser más concreto, ¿vale? Lógico, lo comprendemos, pero yo creo que son datos suficientes. Muchas gracias. Vale. Más. Rosy. Mi pregunta, no sé si estaré contestada, si la consideras contestada, pero quería preguntar cuáles son los derechos más vulnerados o el derecho más vulnerado. Pues mira, va muy asociado al tema de la atención. Nosotros hemos hecho como grandes bloques, ¿no? Va muy asociado a la atención sociosanitaria, que ahí entra lo que le decía antes a Sara, el tema de las contenciones, pero también entra el consentimiento informado, entra la información necesaria sobre lo que me está pasando, que muchas veces no se da, ¿vale? Entra sobre distintas alternativas al tratamiento farmacológico, que muchas veces no se tiene, ¿vale? Esa atención sociosanitaria, ¿vale? Por un lado, y luego va muy asociado al tema de empleo. Es verdad que nos está llegando ahora y no está reflejado porque es de 2023, temas relacionados con la maternidad, ¿vale? Y también el tema relacionados con la capacidad jurídica. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna cosilla más que queréis saber? Aprovechad que está José Luis. ¿No? Sí, Laura. Ah, sí, Laura. Falta... Laura. Espera, Laura. Falta... Tienes que quitarte encender el micro. quitarte el mute, el micro. Sí, es verdad, lo tengo Ahora. silenciado. Ahora. Bueno, ¿Qué tal, Laura? hola. Un gusto. Muy bien, me ha gustado la exposición que nos hiciste. En el caso de la vulneración de derechos en el defensor del común de una persona con problemas de salud mental, os lo trasladan al observatorio siempre, ¿verdad? Por ejemplo, la denuncia la hacen al defensor del común y eso os lo trasladan. No, Si es... no, va no, por otra línea, eso no no figura. no tenemos articulado ese Esa herramienta así de traspaso ese de... trasvase, ¿vale? Es interesante y se podría hacer y estamos en ello dándole vueltas, como dice Patricia, el tema de la carta de los Reyes Magos, ¿no? Para ver cómo lo podemos articular algunas cosas de estas.
lo que os decía antes, de esos mecanismos o esas estructuras donde puedas enviar tus vulneraciones, pues va el defensor del pueblo, que en el caso vuestro es defensor del común, ¿no? Creo que es, ¿no? O así es. Sí, el defensor del común, tienes razón, es el defensor del común, no es del pueblo. Procurador del común en Es Castilla. el procurador Eso del es, ¿vale? común. Ujú. Y luego el CERMI a nivel estatal Ujú. y nosotros en ese sentido, ¿sabes? Sí, pero que los datos Y no, o nosotros sea, posteriormente sí podemos ver dónde tener más impacto al presentar esa queja o reclamación o vulneración, ya, ¿vale? ya. Pues sí, entonces, sabiéndolo, pues no, vamos, dirigirse al observatorio directamente, sí. Para mí sí, sí. Es lo más eficaz. Eficaz, efectivamente. Al menos nosotros Muy bien. vamos a responder. Muy bien, gracias. Es que el defensor del común siempre se ofrece para cosas. Y sí que una vez yo me Sí. acuerdo que le dije, pues mira, a la hora de alquilar un piso, si saben que tiene un problema de salud mental, ya son todo trabas y tal. Y sí, Sí, me dijo, pues estamos ahí y tal, muy, o sea, dispuestos a poner su granito de arena, pero bueno, si luego no trasciende al observatorio, pues mejor que tengamos... mejor primero el observatorio, sí. Eso es, sí. Y quede registrado. Exacto. Nada más, gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero decir una cosa ya que está José Luis. Hemos dicho, aunque no sé si es derecho o es arrar o qué, hemos dicho varias veces en nuestro comité, como es de Confederación José Luis, que por qué cuando hacemos psicotécnico, cada año nos cobran a los de salud mental, que tenemos una discapacidad, nos cobran y que lo tenemos que hacer cada año, el psicotécnico para el carnet de conducir, para renovar el carnet de conducir. No se Es una podía decir, vulneración que nos ha llegado, no a través del observatorio, pero nos han llegado casos a través de nuestra asesoría jurídica. Y si tú quieres plasmarlo, se puede plasmar también. Pero es verdad que en este tipo de discapacidad están como la normativa y tal, se va asociado a que sea anual la revisión psicotécnica del carnet de conducir, ¿verdad? Es eso, ¿no, Alberto? sí, es que además nos cobran igual. Sí, 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 sí. Y Y no además hay ningún, bueno, sí, sí. y no hay Bueno, tan ningún sencillo como esto nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Yo no tengo diagnóstico, no tengo ningún tipo de diagnóstico de momento, al menos reconocido, y, y cuando te haces el psicotécnico te preguntan directamente, ¿eh? Si tomas pastillas, y a lo mejor yo tengo un tratamiento farmacológico y digo que no, y digo que sí, yo que sé. Es que tampoco es muy, muy fiable lo que estoy haciendo. ¿O tienes tensión alta? No, a lo mejor estoy disparado, porque no te la toman ni siquiera, ¿sabes? No lo sé. Hay tantas cosas que se pueden llegar a detectar y para eso también está el observatorio que tú puedas volcarlo. Sí, ya te entiendo, sí. También puede ser una propuesta, si os la lanzo, por si la queréis recoger, de cara a los propios comités locales, entre vosotros, pues también hacer esa recogida de posibles vulneraciones que estéis viviendo y en vez de hacer esa propuesta o esos comentarios al observatorio de manera individual, pues si varias personas habéis vivido una situación similar, poder hacer como una especie de pequeño documento, pequeño informe y mandárselo a José Luis. También es interesante que tengan esa información, porque vosotros en los comités contáis con muchas personas y bueno, es un tema también más que podéis trabajar. Yo, la vía esa y la vía que vosotros en los comités difundáis esta plataforma. ¿Sabes? Porque a lo mejor ese informe que dice Patricia no nos va a valer para responder individualmente, ¿no? a cada uno de nosotros, pero sí nos vale como para hacer luego lo que hablamos la otra parte, ¿no? El tema de la incidencia política y social de ese tipo de reivindicaciones. Bueno, yo creo que ha sido súper interesante y sobre todo Sí, yo me quedaría con eso que has comentado al principio de ese cambio de paradigma, en que al final lo importante son los derechos de las personas con un problema de salud mental, que tenemos que movernos también a ese modelo de trabajo centrado en la persona
y no tanto porque sea una persona con discapacidad, sino porque es una persona que tiene derechos y obligaciones Eso como los es. demás. Entonces, bueno, que tengamos en cuenta que lo más importante es saber que están vulnerando nuestros derechos para poder reclamar que no se haga. Entonces, bueno, es importante que todos, tanto personas con problemas de salud mental como familiares, como profesionales, pues reflexionemos y conozcamos cuáles son esos derechos. No sabemos si nos les han vulnerado, si no los conocemos. Eso es. Así que bueno, la Convención de la ONU yo creo que está ahí para que nos la leamos y para que podamos también un poco pues, saber detrás de lo que nos andamos, y yo creo que es una tarea pendiente para todo el movimiento asociativo. Así que Muchas ya gracias. tenemos deberes ahí apuntados. Sí, muchas gracias a todos y a todas, ¿vale? Por todo. nos hacemos una foto, Patricia. Vale, perfecto. Y Quien después quiera, hablamos tú y, Además, tú y yo. quien quiera conectar la cámara, que hay gente que la tiene apagada, si queréis de Faema, por ejemplo, que estoy viendo, o José Luis. Bueno, y si no, pues hago la foto. ¿Ahora se me oye? Ahora sí, José Luis. ¿Que la cámara de dónde es? Ya estás conectado, no te preocupes. Vale. Con que sonría suficiente. Y ya estamos, fichaos. Bueno, pues muchísimas gracias y ya, como os comentaba, Patricia, mañana... perdóname, pero hemos tenido problemas informáticos y por eso me he enganchado un poco más tarde. No te preocupes, Vale. mira, La próxima reunión, ¿cuándo es? pues tengo que cerrarla, pero para mediados de mayo será. Yo os lo Es que habían comunico, dicho un comité de usuarios para finales de abril, el 26 o 27. pero igual es el vuestro en Valladolid. El regional, la idea es hacerlo para mediados de mayo. Vale, ¿Vale? pues muchas gracias. Os pasaremos, si no es hoy, o sea, si no es mañana, es pasado, un correo electrónico a todos vosotros con el enlace al vídeo y también a la presentación de José Luis y el enlace a la página web. Y también voy a aprovechar para mandaros un formulario de evaluación para que nos contéis lo que os ha parecido esta actividad para seguir mejorando, ¿vale? Oye, Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Dime. Patricia, Ujú. ¿será presencial? Sí. Porque es que ya sabes, yo tenía pensado ir allí el día 9 para felicitarte a ti, Ángel. De mayo. Bueno, sí. El próximo lo haremos presencial, así que ya en cuanto Gracias, tengamos la tía. información cerrada os lo pasamos, ¿vale? Bueno, Vale. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. A vosotros, hasta la próxima. Chao. hasta Chao. luego. Adiós.